Hola, buenas tardes. Bueno, iniciamos nuestro último webinar de la formación virtual con un tema que habíamos estado esperando y anhelando durante todo el- el proceso. Quiero antes confirmar si me están escuchando. ¿Sí me escuchan por allá? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, pues estamos con un webinar que veníamos esperando hace mucho tiempo. Ha sido una preocupación por parte de todos los participantes en la formación, las metodologías, los procedimientos y las posibilidades que existen frente a la participación en las diferentes instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El día de hoy nos están acompañando dos personas clave en este sentido, que pertenecen a la Comisión de Esclarecimiento. Se trata de Dora Lancheros y de Folco Zafalon, eh, quienes están encargados o son responsables del mapeo de fuentes documentales en el proceso en todo el proceso metodológico de la comisión. Dora Lancheros es psicóloga, está vinculada al equipo de mapeo de fuentes y el equipo psicosocial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Es encargada de identificar las fuentes existentes en relación a los puntos 3, 4, 5, 12 y 13 del mandato de la Comisión, relacionados con el impacto humano, social y político del conflicto armado en los diferentes sectores, afrontamiento y resistencia. Como parte del equipo psicosocial, es encargada de incorporar el enfoque en los objetivos, equipos y estrategias de la comisión. Y Folco Zafalon es politólogo, magíster en Derechos Humanos y es también miembro del equipo de fuentes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, encargado de mapear los archivos que contribuyan al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, responsabilidades colectivas, puntos 1, 2 y 10 del mandato de la Comisión. Así que, como ven, son dos personas que están íntimamente o estrechamente relacionadas con la consecución y el mapeo de fuentes y creemos que son dos perfectos expositores para el día de hoy en relación con la preocupación que hemos venido discutiendo frente a las posibilidades de participación de las organizaciones sociales y de víctimas. En primer lugar, y antes de dar inicio a esta videoconferencia con la metodología que venimos acostumbrados, que va a ser moderada por César Osorio, miembro de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos, que ya nos estuvo acompañando también en la moderación de una reunión pasada. Yo quisiera preguntarles, antes que nada, agradecerles a Dora y a Folco porque sabemos que están haciendo un esfuerzo increíble para poder compartir estos minutos con nosotros. Conocemos las contingencias y desafíos que están viviendo en este momento en, en todo el trabajo de conformación de la comisión. Sí, no obstante todos esos inconvenientes, han sido muy generosos con nosotros y nos han destinado unos minutos para acompañarlos. Y en esa dirección quisiera preguntarles eh, cómo están de tiempo. Yo sé que están haciendo un esfuerzo increíble y no quisiera que nos sobrepasáramos de lo humanamente alcanzable por ustedes. Entonces, antes que nada, quisiera escuchar a Dora y a Folco decirnos muy abiertamente de qué tiempo, en cuánto tiempo contamos para esta dinámica, para esta conversación, y así ajustamos la metodología para que su agenda no se vea muy afectada por, por, por esta dinámica. Entonces, les doy la palabra, no sé, Dora, Folco, tal vez no tienen el No, micrófono ya, activado. ya, buenas Hola, tardes. Dora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, de Folco nuevo, acaba de muchas salir. gracias por No, con la mucho invitación y por gusto. destinarnos estos minutos. No, con muchísimo, muchísimo gusto. Folco acaba de salir unos minutos, pero ya vuelve. Sobre el tiempo que tenemos destinado, pues inicialmente
Les estaba diciendo ahorita a los de la parte técnica, pues que no hay mucho tiempo, pero creo que en aras de que este es el último encuentro, ¿cierto? Y pues como todas las preguntas que puedan surgir o les hayan surgido como en este proceso tan interesante que ha sido el curso, pues nada, si quieren, vamos viendo cómo se va dando la conversación y tal vez, a ver, faltan 20 para las 3, como que a las 3:30 vemos cómo estamos y bueno, si ya se han agotado las preguntas, pues cerramos, o si estamos así eh, pues muy sintonizados con la conversación y con la resolución de preguntas, pues vamos viendo, ¿les parece? En principio 3:30. Perfecto, Dora, perfecto. Yo creo que estamos muy bien. Y te propondría, pues yo creo que iniciemos como hemos venido acostumbrando con una breve exposición por parte de ustedes, si les parece, de manera que nos vayamos como sintonizando en el tema. También en ese tiempo se van conectando más participantes. A veces hay problemas de conexión de última hora que nos retrasan el inicio del evento, pero si te parece, Dora, y también a Folco, podríamos comenzar con una breve exposición, y en este caso pues también le cedería la palabra a, a César para que inicie su moderación, que me tomé la libertad de hacerles la pregunta sobre el tiempo, pero también para que César inicie su moderación. Pero pues yo sugeriría que comencemos con un bloque pequeño de exposiciones por parte de ustedes, donde nos puedan presentar las metodologías que han venido desarrollando y la pregunta que habíamos expuesto de inicio, que son, pues, cuáles son los escenarios de participación de las organizaciones y de las víctimas dentro de la comisión. Entonces, primero, le doy la palabra a César para que inicie su moderación y dejo sobre la mesa la propuesta de hacer un par de exposiciones y luego una ronda de preguntas. Va, César. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes de este proceso de formación virtual. También es importante reiterar el agradecimiento a los colegas de la Comisión de Esclarecimiento. Yo me voy a tomar simplemente unos minutos para indicar por qué en el marco del proceso de formación virtual estamos discutiendo este asunto de la participación de las organizaciones sociales y de víctimas en el ámbito de la nueva institucionalidad transicional. ¿Cuáles son los antecedentes? Un poco para que Dora y Folco también se ubiquen un poco en este momento. Desde el año 2013, cuando se comienza a construir la política pública para archivos de derechos humanos, una de las preguntas que quizá ha ocupado un lugar central en este diálogo con comunidades, organizaciones sociales y de víctimas en las distintas regiones del país es justamente cómo se pueden visibilizar o cómo se pueden, aportar a las búsquedas de la verdad, de la justicia, de la garantía de no reparación y la garantía de no repetición, desde la labor documental, archivística y testimonial que han desarrollado las organizaciones sociales en Colombia. No es un secreto que hace más de 30 años encontramos en el país experiencias muy significativas de documentación, de archivo, de construcción de bases de datos en aras de estas reivindicaciones de justicia, de esclarecimiento histórico que se vienen, desarrollando desde el ámbito comunitario. Entonces, un primer elemento, una primera constatación en Colombia es que el punto de partida no es la falta de fuentes, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sino una rica tradición documental, pero ahí surge la pregunta también acerca de cuáles van a ser o cómo van a ser esos niveles de trabajo y de relacionamiento con instituciones como la Comisión de Esclarecimiento, como en su momento fue el relacionamiento con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la medida en que precisamente por las mismas características del contexto colombiano, pues es indiscutible que hay un ambiente de desconfianza, un ambiente de, de falta de credibilidad en muchas ocasiones con las instituciones públicas. Eso, digamos, es una pregunta que está ahí sobre el tapete, que ojalá los colegas nos puedan ampliar. El otro asunto tiene que ver con que desde el punto de vista de las organizaciones sociales y de víctimas se encuentra una gran necesidad, y es que
En Colombia han surgido instituciones que en concreto se han dedicado a investigar el conflicto armado interno. Podemos decir que, claro, ahora está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero antes ya encontramos una gran cantidad de instituciones que han recopilado archivos, documentación, información relativa al conflicto armado. En el capítulo de la política pública para archivos de derechos humanos sobre archivos de especial interés, se destacan, por ejemplo, los archivos del Ministerio Público, los archivos judiciales, los archivos de las mismas entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Entonces encontramos un conjunto muy importante de documentación y ahí se suscita una pregunta, y es hasta qué punto o qué tienen contemplado, qué mecanismos tienen contemplado instituciones como la Comisión de Esclarecimiento para tener un acceso efectivo a esta información que pues es absolutamente relevante para el esclarecimiento histórico. Y creo que una tercera preocupación que ha surgido en el diagnóstico construido por la política pública es si las decisiones o si los nuevos mecanismos van a ser sugerencias o recomendaciones referidas a las políticas de archivo. Digamos que a nivel internacional, esto no es solamente algo una realidad del contexto colombiano, encontramos que este diálogo entre archivos y derechos humanos no es fácil. Encontramos, por ejemplo, que hay instituciones que tienen unos procedimientos, unos procesos de gestión documental impecables, lo cual no significa necesariamente un enfoque de derechos, o por otra parte que hay entidades que trabajando directamente en el campo de derechos humanos no necesariamente cuentan con procesos de gestión documental ni procesos archivísticos idóneos. Entonces la pregunta es hasta dónde, digamos, podría llegar la Comisión de Esclarecimiento en la formulación de recomendaciones o en la formulación de lineamientos, si se quiere, para la construcción de políticas de archivo. En Colombia tendríamos un punto de partida muy significativo, que es esta política pública de la que estamos discutiendo. También encontramos un protocolo de gestión documental, pero sería muy importante escuchar a los colegas que nos compartan un poco cuáles son las consideraciones o reflexiones preliminares que se han venido construyendo en estos campos. Sabemos que la comisión se está estructurando, sabemos que viene en un proceso de consolidación en términos de su estructura y demás, pero entonces también es importante compartirles estas preguntas que han surgido en el ámbito de las discusiones de la socialización de la política pública. La recopilo rápidamente entonces. Primero, a manera de preguntas, ¿cómo se van a dar o qué se tiene pensado en términos de los acuerdos de trabajo con las organizaciones sociales y de víctimas en términos de intercambio de información? En segunda instancia, ¿qué se ha considerado frente al acceso a la información pública, la información que está en las entidades del Estado? Y en tercera medida, ¿qué se ha considerado respecto a las capacidades de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para sugerir medidas relativas al campo de los archivos de derechos humanos? Estas no son preguntas, digamos, que se nos ocurren al equipo de la dirección, son preguntas que han surgido en el proceso de construcción de la política pública. Y pues nada, la dejamos sobre el tapete para que podamos entrar al diálogo, reiterando pues su presencia y la disposición por compartirnos las reflexiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, les doy la palabra a Dora y a... Bueno, pues gracias por compartirnos las preguntas que reconocemos desde todo punto de vista, pues que no son preguntas que surgen de la nada y que surgen como todo este proceso tan intenso, interesante, pues que han hecho ustedes y lo cual de entrada reconocemos. Y quiero con esto ir respondiendo la primera pregunta. Cuando parte de los comisionados a finales del año pasado deciden constituir un primer equipo llamado de mapeo de fuentes, es para reconocer precisamente lo que dice César, que aquí hay una historia muy fuerte en el tema de archivos, en el tema de recoger testimonios, en el tema pues de documentación, que se ha hecho desde diferentes niveles, con diferentes formas de análisis,
y también desde diferentes estrategias, desde lo cultural, desde, pues, más desde lo solo y exclusivamente oral, desde lo narrativo, reconociendo en algunos casos, por ejemplo, la sistematicidad, en otros casos no tanto, contextos desde diferentes ángulos. Entonces, cuando ellos se piensan en que obviamente la comisión no parte de cero, se piensan este equipo en el que Folco y yo estamos, junto a otros 5 colegas, y empiezan a decir, pues empecemos un poco a mapear de qué fuentes estamos hablando en relación a los 13 puntos del mandato. Yo insistiría en este tema de los 13 puntos del mandato porque tiene que ver con las otras 2 preguntas que plantea César. Los 13 puntos del mandato nos están indicando cuáles son esos contenidos que resultan trascendentales para la comisión, para la construcción de las diferentes verdades desde los diferentes actores, desde los diferentes responsables, desde los diferentes sectores, a través pues, de 3 enfoques que son fundamentales, que es el enfoque de género, como lo señala el decreto, que es el enfoque psicosocial, que es pues una apuesta súper importante, aprendizaje de otras comisiones de la verdad, y es un enfoque participación. Entonces, los 13 puntos, lo que hemos hecho, con los 13 puntos lo que hemos hecho es indagar qué existe, qué no existe, pero también quiero hacer mucho énfasis en cuál es la calidad de lo que existe. Y con esto quiero remitirme un poco también desde una mirada crítica, y es que si bien pueden haber muchos documentos, y creo que también lo hago de manera crítica desde la experiencia de ABRE, es que nos aporta en términos de argumentos, del carácter explicativo del contexto en estos 13 puntos, los diferentes documentos que existen hasta ahora, ¿sí? Yo les pongo ejemplos un poco desde la experiencia y desde el enfoque psicosocial. Ahora Folco está hablando con Marta Ruiz, una cosa un poco urgente, pero ya viene. Él les hablará también desde la percepción y un poco lo que compartió hace un par de semanas con los comisionados en términos de los archivos existentes, que creo que no es nada contradictorio a lo que ustedes pueden haber encontrado durante estos años de trabajo, pero pues sí tienen los ojos desde la mirada de las necesidades de la comisión. Desde los puntos que se vinculan directamente con el impacto social, humano, político del conflicto armado en los diferentes sectores, las estrategias de afrontamiento, las experiencias de resistencia, las diferentes formas también como la institucionalidad se ha ido transformando. Creo que un muy buen ejemplo es la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso corresponde a una transformación de cara al reconocimiento de que existe un conflicto y que es pues necesario pues hacer la construcción correspondiente de diferentes procesos de memoria. Entonces, lo que uno puede encontrar es que si bien hay muy buena descripción de diferentes hechos, contextos, con muy buen nivel de rigurosidad, hay limitaciones y creo que esa es una primera invitación a revisar un poco cuando hablamos de testimonios, cuando hablamos de documentos, cuando hablamos de archivos, es poder mirar qué tanto esos documentos pueden estar dando cuenta del impacto humano que ha generado el conflicto armado, ¿sí? No es muy fácil de encontrar. Yo también me gustaría escuchar, César, y ustedes la experiencia. Bueno, hemos hablado también muchas veces con los equipos del Centro de Memoria Histórica, incluso pues obviamente de un carácter súper colaborativo y también solidario nos han compartido los aprendizajes, pero a veces es muy difícil evidenciar el impacto humano, y con impacto nos referimos como a los cambios abruptos que ocasionó y siguen ocasionando y perpetuando las acciones derivadas del conflicto armado y también otras violencias en los diferentes sectores. Entonces, creo que ese es un primer llamado. Ahora Folco también les hará les compartirá como su apreciación en relación a eso.
Y claro, ustedes dirán, ¿por qué enfatizo tanto en el impacto social y humano? Porque tiene que ver con esta primera pregunta que hace César sobre el tema de cómo vamos a considerar, cómo estamos llegando, cuáles son nuestras estrategias para vincular, para viabilizar mejor la participación de las organizaciones sociales, de las organizaciones de defensoras de derechos humanos y obviamente las organizaciones de víctimas. Nosotros partimos, y por eso es tan importante este primer ejercicio de mapeo, de la creación y la construcción de vínculos de confianza. Alguien aquí decía en algún momento, esta pues es una comisión de la verdad, pero realmente es una comisión de la confianza. O sea, y es de la confianza desde compartirnos, también es la confianza como un mecanismo para contrarrestar los efectos del conflicto armado. O sea, si llegamos desde la desconfianza, si llegamos desde el prejuicio, si llegamos desde formas que no reconozca también que el conflicto ha hecho lo propio en cada uno de nosotros, pues es muy difícil que realmente le estemos apostando como a la reconstrucción. No sé si me explico, pero aquí un poco es cómo hacer para que nuestros acercamientos puedan leerse, sentirse de una manera tal que las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, sientan que tiene sentido participar en la comisión. Creo que esa es una gran distinción para nosotros. Si a la gente no le hace sentido hablar de lo que pasó, no le hace sentido compartir los documentos que con tanto esfuerzo han ido construyendo durante estos años. Si no le hace sentido compartir la base de datos, si no le hace sentido compartir las historias de vida que ha ido documentando, si no le hace sentido compartir sus archivos que con tantísima rigurosidad en algunos casos han ido escribiendo desde un ejercicio también, insistimos, crítico, si eso no le hace sentido, pues obviamente no va a tener como un efecto también de que la verdad pueda cumplir con su propósito, ¿sí? Que en últimas es pues contribuir un poco a la convivencia, a crear garantías de no repetición, ¿sí? No es tan obvio que la comisión se esté pensando de manera tan fuerte en todos los equipos, en el equipo étnico, en el equipo de género, al interior del equipo de comisionados, la perspectiva psicosocial, ¿sí? Porque es un tema de confianza. O sea, si la entrada va a ser poniendo en cuestión lo que la gente nos está compartiendo o no considerar, por ejemplo, que a lo mejor hay sectores que no van a querer colaborar, pues también es un poco como trabajamos hacia tener sentido que haya alguna colaboración, incluso aquello de como partes de esos sectores que de manera amplia no les gustaría hablar sobre lo que pasó. Y creo que ahí encontramos como punticos de luz donde decimos, bueno, es por acá y tiene sentido, y pues la idea es construir la verdad con lo que se pueda disponer, ¿no? No, tampoco, la verdad no se puede construir pues forzándola, ¿sí? Tiene que ser un equipo, una apuesta pues también como muy colaborativa, ¿sí? Eso es la confianza, y creo que vamos muy bien, creería yo. Bueno, también es decir que pues hay una apuesta, que la gente que está aquí adentro pues tiene vínculos importantes y ha creado lazos y entiende el tema de la confianza, pues a partir como de la experiencia de trabajo. Creo que eso es también una gran diferencia y una apuesta que tiene la comisión, y es cómo vincular personas que tienen experiencias bien importantes aquí o en otros lugares del mundo, y que tienen un referente también, son un referente de confianza para los diferentes sectores. Entonces, y desde esa confianza, pues
no quiero pintar esto como que caen corazoncitos y florecitas y todos nos queremos. No, no es así. Identificamos también con suma preocupación que las condiciones en las que se debería dar una comisión, como sea en otros países donde medianamente la violencia disminuye, aquí no está sucediendo. Entonces, eso incrementa nuestros niveles, no solo de alerta, sino de en qué escenario vamos a construir confianza, ¿cierto? No estamos hablando de que estamos haciendo esa reconstrucción de las diferentes verdades desde en un escenario donde ya podemos estar tranquilos, donde no va a pasar nada si hablan, no. Y eso es un alertazo súper grande porque la idea no es agravar las condiciones de la gente. Entonces, en su momento también habrá que definir si estas condiciones siguen, cómo haríamos. Y eso, yo le estoy diciendo que es de Bogotá, pero obviamente en las regiones y en los lugares más apartados, y lo sabrán los participantes, pues tiene una connotación supremamente delicada. Entonces, en eso estamos como bastante alertas. Folco ya llegó. Voy a tratar de responder la segunda y la tercera. La segunda sobre el acceso a la información, lo que estamos haciendo es convenios, pues que obviamente responden a la obligación que aparece en el decreto. Detalles del artículo del decreto. No se restringe solamente a las instituciones del Estado, hemos abierto también los convenios con otras organizaciones como para llegar como a los acuerdos y dejar esto como muy protegido en la medida de lo posible. Eso es un acceso. No sé si estoy contestando esa completa, pero eso, Folco de seguro me complementa. Bueno, también creo que ustedes lo han escuchado la última semana a partir de esta situación con las fuerzas militares. Los convenios los estamos con la unidad de víctimas. Más allá del convenio, pues hemos estado como en muchísimas conversaciones desde inicio de año, intercambiando información que ha sido supremamente importante, por ejemplo, para saber dónde se ha llegado, de qué manera se ha llegado, qué información arrojan por los diagnósticos del daño, los diagnósticos del daño psicosocial, qué información sería relevante tener en cuenta en el momento que se llegue a X o Y comunidad, cuáles son las redes de apoyo, que eso remite nuevamente a la primera pregunta del tema de la participación. La comisión está pensando todo el tiempo en activar las redes de apoyo local. Obviamente desde una perspectiva psicosocial, pero también desde una perspectiva donde comprendemos que la mayor cercanía, comprensión de la situación y activación de redes de protección e incluso de seguridad tiene que ver pues con el aprendizaje que han tenido las comunidades, con todo lo que eso ha significado, pero también con que hay una mayor validez, cercanía con la gente con la que se comparte pues mayor identidad cultural, cercanía geográfica, y eso incluso ha sido una solicitud que nos han hecho ya en algunas regiones donde hemos estado, y tiene que ver con los aprendizajes de otras formas de atender a las víctimas de violación de derechos humanos. Y es que no nos traigan personas del centro, aquí ya hay muchísima capacidad, porque es que también es valorar que a la par de que se han ido construyendo estos documentos, testimonios y demás, pues obviamente algo ha sucedido en la capacidad local. Y eso hay que considerarlo, y de eso hay que, pues nos tenemos que apoyar. Y esa es un poco la figura, ¿sí? En las oficinas que se abran, obviamente se va a favorecer la capacidad local siempre, porque, bueno, por todo lo que les he dicho. Y la tercera pregunta era sobre las sugerencias. Pues ustedes saben que
El informe que se espera salga antes de los 3 años para que haya un periodo de socialización. Tiene una gran orientación sobre sugerencias y recomendaciones, mucho en clave de política pública. Entonces, sobre la pregunta que si se van a hacer sugerencias sobre archivos y estas cosas, pues claro que la experiencia nos indicará dónde habrá que reforzar, dónde los aprendizajes han sido bastante afortunados, que vale la pena seguir en esa misma orientación, sobre los contenidos, sobre la pertinencia, sobre el uso y bueno, sobre los otros temas que se identifiquen como en el transcurrir de este tiempo. Le va a pasar la voz a Folco, que está que se habla, le va a recordar las 3 preguntas y ustedes por favor me corrigen si hago alguna que no corresponde. La primera, Folco. La primera, Folco, es el tema de cómo estamos considerando la participación de las organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, de derechos humanos en todo este proceso de la comisión. Lo segundo es el tema del acceso a la información por parte del Estado. Y la tercera es si estamos considerando sugerencias, recomendaciones en nuestro informe para el tema de archivos, documentación, testimonio. ¿Sí, César? ¿Sí? Ahora está hablando sola. Hola. Sí, perfectamente, sí, esos son los ejes de conversación. Bueno. Ven, y esta pregunta que está haciendo Andrés, ¿cuál es el objetivo de la participación? Es la pregunta, Andrés, que estamos tratando de responder, ¿cierto? Dora, pues aquí estoy tratando de sistematizar algunas preguntas que hemos recibido por otros canales. Okay. No quisiera todavía, pues son preguntas de nuestros participantes. Si prefieres, continuemos con las 3 que ha planteado César y luego entramos a resolver estas otras preguntas que están emergiendo ya a partir de tu conferencia, si te parece. Sí, vale. Listo. Entonces va Folco, bueno, si Folco como acaba de entrar, si repite cosas que pues ya hemos mencionado, pues nada, asumámoslo como un refuerzo de la pregunta. Claro que sí, mucho mejor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No sé, digamos también si Dora ya ha comentado, los dos habíamos estado en el primer encuentro en el hotel. Bueno, para empezar, digamos, el curso, entonces sería un poco mostrar los avances que he tenido en particular en temas del mapeo de archivos, que en esa etapa, en ese momento estaba al comienzo, o de todas maneras estaba en una etapa preliminar. Y esto también para responder de alguna forma a la primera pregunta en cuanto a la participación de las organizaciones. No sé, Dora, lo que mencionó, pero no, para decir que en esa etapa de mapeo que hemos realizado, ha sido, digamos, una conversación en especial con organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones, para entender la información que las organizaciones e instituciones tienen, para saber qué disposición tienen qué disponibilidad tienen hacia la comisión, para saber en tema de archivos cómo están organizados, si tiene, por ejemplo, inventarios, si hay riesgos, si hubo pérdidas en el pasado, como de alguna forma temas generales. Todavía no se ha pedido información ni acceso a archivos específicos en cuanto a las organizaciones, porque creemos que deba continuar esta conversación, este diálogo y encontrar las formas mejores para hacer acuerdos con la comisión, y como decía Dora, con algunas sí se está empezando a generar esos acuerdos, estos convenios, y esto, por un lado. Entonces, por un lado hubo esta primera etapa de mapeo que se ha realizado principalmente en Bogotá y
y por mi parte en Medellín no se ha podido ir lo suficiente a regiones, están pensando unas estrategias para que se pueda tener una primera información desde regiones, como puede ser este el caso, mientras se vayan creando las oficinas regionales. Este mapa, digamos, ha dado mucha información, muchos elementos a los comisionados sobre épocas históricas que han sido menos visibilizados o que tienen menos información, tipos de violaciones que han sido menos documentados, regiones y también elementos más en temas de estado de los archivos. Claramente el trabajo del Centro de Memoria Histórica y el Registro Especial nos fue de gran utilidad. Se ha profundizado en algunos temas, se ha identificado que hay muchos problemas de desorganización de los archivos, de archivos que han sido perdidos, robados y bueno, todos esos temas han sido, digamos, recogidos y llevados a los comisionados y las comisionadas, y también por mi parte con algunas recomendaciones voy a decir algunas de ellas, que son, por ejemplo, el hecho de hacer alianzas con instituciones y organizaciones que sean expertas en temas de archivos, que puedan ayudar a las organizaciones que más lo necesitan en temas por ejemplo, organización de archivos, así como en temas de archivos que necesitan medidas urgentes. Y se han identificado muchas instituciones y organizaciones, que seguramente hay muchas más en el país, pero solamente desde Bogotá y Medellín ya se han evidenciado muchas de ellas. Entonces, esa, por ejemplo, es una recomendación que se ha llevado con la idea que la comisión pueda generar una especie de llamado a esas instituciones y organizaciones para que se puedan articular esos esfuerzos y apoyar sobre todo las organizaciones que más lo necesiten, como ustedes están justamente haciendo desde el Centro de Memoria Histórica, para que no se hagan solamente recomendaciones a partir del informe, sino que ya desde esta etapa preliminar, preparatoria y desde los primeros meses de funcionamiento de la comisión se puedan generar esos procesos, no solo finalizados a la utilidad que pueda tener la información de los archivos de organizaciones para la comisión, sino también para las organizaciones mismas, para que ellas hagan el proceso como están realizando con ustedes, de entender cómo, de qué manera quieren organizar su archivo, por qué y qué objetivos tienen con ello. Entonces, esto poco para responder. Esta etapa no puedo responder en cuanto a participación de las organizaciones hacia todos los demás temas y en el trabajo directo de la comisión, porque hay aquí un encargado de participación, los comisionados están hablando del tema, y en las próximas semanas y meses seguramente darán a conocer esos mecanismos ya para cuando funcione la comisión, digamos, en todos los objetivos que tiene. En la segunda pregunta de acceso a la información, imagino que ya se ha comentado lo que pasó la semana pasada, y sí, como decía Dora, se ha hecho una petición a varias instituciones y ministerios para que puedan dar una respuesta antes del cambio de gobierno, para tener, como se sabe, solamente el hecho de cambiar gobierno se pueda tener una pérdida de información. Entonces, para tener una primera respuesta en esta etapa, lo que se ha evidenciado, digamos, lo que ha pasado con también el Ministerio de Defensa. La comisión hace peticiones a partir del derecho que tiene, digamos, en cuanto a sus objetivos y el derecho a la verdad y la facultad, digamos, extraordinaria que tiene de acceder a archivos, incluidos archivos reservados,
para justamente el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad de lo que pasó y a partir de archivos institucionales y archivos militares. Entonces, eso es muy importante y la Corte Constitucional ha ampliado esta facultad. Es importante resaltar este tema de que la Comisión sí tiene la facultad extraordinaria de acceder a archivos del Estado, incluidos reservados, y que a partir de ello se irá haciendo y convenios y todas las formas posibles para tener acceso a la mayor parte, a la mayor número, la mayor cantidad de información, posible. Claramente luego, teniendo en cuenta las prioridades que tendrá de investigación, la comisión llegará a algunos u otros archivos según las necesidades y según también las posibilidades, porque otro elemento que hemos evidenciado en toda esta etapa preparatoria es que el mundo de archivos es inmenso. La información que hay en Colombia para que pueda ser de utilidad para esclarecer la verdad es infinita, entonces claramente la comisión tendrá que tomar sus decisiones y también claramente no va a pedir ni a instituciones y organizaciones que den acceso a toda la información, sino en el momento que será llegarán solicitudes específicas que de parte de las organizaciones claramente tendrán en sus manos las decisiones de aportar o no a la comisión. Bueno, esto creo que también el tercero ya respondió Dora y yo quería añadir en tema de sugerencias y recomendaciones este punto, que las recomendaciones no hay que esperar que lleguen en la etapa del informe, sino que se están recogiendo desde ya. Y hay recomendaciones, como decía antes, en tema de archivos, por ejemplo, que si la comisión puede hacer un aporte y hacer este llamado y con sus posibilidades que tendrá más adelante, apoyar y hacer acuerdos y convenios, protocolos para que se apoye todos esos temas de archivos, acceso a la información, claramente lo hará. Entonces, todas las recomendaciones son bienvenidas desde esta etapa. O sea, no sé si respondí y seguimos aquí con Dora. Pendientes. Y no, lo último que quería decir es, estamos aquí realmente muy no abiertos a todas las preguntas e inquietudes que tengan, pero también exactamente a recibir propuestas y saber un poco, no sé si ya los mencionaron con Dora, lo siento si ya lo hicieron, pero un poco los proyectos y las iniciativas que están desarrollando para poder conocerlas y si de alguna forma podemos retroalimentar. Bien, estamos aquí a disposición. Gracias. Hola. Sí, muchas gracias a Folco y a Dora por las ideas que nos han compartido. Con el ánimo de seguir esta conversación, hay una pregunta que me parece importante poner sobre el tapete, y es que, bueno, si revisamos la experiencia de las diversas comisiones de la verdad que se han dado en distintos contextos, encontramos que hay distintos tipos de fuentes que entran en el diálogo. Esto nos lo recordaban mucho los colegas del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. De una parte, los archivos propiamente, de otra parte, los testimonios y también, digamos, el trabajo forense. Digamos que en la experiencia de organismos de esclarecimiento histórico, como que estos tres campos o fuentes de información actúan o juegan de manera complementaria. En ese sentido, la pregunta a los colegas tiene que ver cómo se han pensado esta complementariedad de fuentes o este diálogo entre distintas fuentes para las labores de esclarecimiento que tiene que adelantar la comisión. Y veo que aquí hay algunos de los
participantes del curso, de este proceso de formación virtual, han manifestado la intención de trabajar en proyectos de memoria oral, de historia oral. Entonces, un segundo campo de las preocupaciones de las organizaciones, al menos las que han puesto en este curso, tiene que ver con el tratamiento de lo testimonial. ¿Cómo se han pensado desde el punto de vista de la comisión, considerando que va a haber unas audiencias, que en estas audiencias se van a tocar asuntos temáticos, que se van a tocar dinámicas regionales? ¿Qué lugar se tiene pensado para el testimonio y qué consideraciones, digamos, tendrían ustedes para el tratamiento de estas fuentes testimoniales? Esas serían como dos preguntas que tendría como para profundizar esta conversación, y le daría la palabra a Andrés, que también tiene algunas observaciones que viene recogiendo de los participantes del curso. ¿Escuchamos a Andrés primero o primero les contamos cómo lo estamos pensando? Sigan y más adelante junto a algunas intervenciones, por favor. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, digamos, siempre hay un tema que es un poco, y es normal en esta etapa, que hay algunos temas en que la comisión todavía está trabajando y claramente las organizaciones ya quieren, y las personas interesadas en la comisión y en el esclarecimiento de la verdad quieren tener una respuesta para poder empezar el trabajo. Digamos, y siempre nos da pena tener respuestas como todavía no hay una metodología aprobada. Y esa es la situación. Sin embargo, digamos, la respuesta es sí, evidentemente el objetivo de esclarecimiento en particular, pero los demás también tendrán un trabajo muy fuerte de recolección de testimonios, y se está trabajando en esto, y se va a tener un diálogo con organizaciones de regiones también para esta construcción de la metodología, y según las prioridades que se tendrán y digamos, los objetivos de la investigación que se tendrá, claramente, como decía antes, todo se relaciona. Entonces, la búsqueda, el mapeo de archivos actual servirá para conocer, por ejemplo, en un dado periodo histórico, en un dado lugar, tales organizaciones o tales instituciones o tales personas tienen información sobre ese tema. Un tipo de violación, digamos. Entonces, la comisión se va a meter a investigar este tema, va a recoger testimonios de víctimas, de posiblemente responsables y de otras personas que quieran aportar sus verdades, va a buscar los archivos que se necesitan. Y en cuanto al trabajo forense, también si se puede recoger información de ese tipo, claramente en articulación también con la unidad de búsqueda en tema de desaparición forzada, se va a recoger. Pero es un poco la idea de articular todo este trabajo. Lo único que tenemos que decir es que ahí la comisión está en diferentes etapas, entonces ahora sí se está dedicando mucho al tema metodológico y a todo lo que es el tema de participación. Puede que ya en algunas semanas o en un mes o 2 meses se tenga públicamente una respuesta a todas estas preguntas, pero todo lo que ustedes mencionaron y que también se habló por parte de los expertos internacionales se recogió y es parte del trabajo que estamos haciendo, y no solo claramente los expertos internacionales, sino de todos los aportes que puedan dar las organizaciones, también en esos temas muy específicos metodológicos, o sea, los aportes que puedan llegar sobre inquietudes o propuestas muy específicas son bienvenidos, y estamos, digamos, estamos recogiendo toda esta información para hacer lo mejor. La segunda pregunta dejo a
Dora contestar. Bueno, sobre el tratamiento del testimonio, pues queremos, y es toda nuestra intención, poder contribuir primero a la no revictimización. Es decir, y que creo que tiene que ver mucho con algo que están preguntando sobre los informes a la JEP y los informes para nosotros. Hace unas semanas escuchaba a una colega de una organización jurídica en Medellín que me compartía pues que estaban un poco enloquecidos haciendo informes para la JEP, haciendo informes para la comisión. Creo que hay que buscar un mecanismo donde pueda resultar alguna información complementaria y así pues se lo están pensando los comisionados sabiendo pues que los mandatos son bien distintos. En ese sentido, estamos haciendo aquí, como dice Folco, un trabajo interno como muy intenso de cómo ubicar la fuente testimonial, cómo hacer para que cuando las personas decidan hablar, rodear el testimonio y crear condiciones para que el testimonio tenga un efecto transformador. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que no sea la repetición de lo que ya han dicho en otras ocasiones o el dispositivo para expresar su verdad sobre lo sucedido tenga otra connotación distinta o al menos complementaria, puede ser que no sea distinta, sino más bien complementaria a otras circunstancias en las cuales han tenido que hablar. ¿A qué me refiero? Cuando dan su declaración ante el sistema único o incluso también cuando compartieron lo que ocurrió pues, para los diferentes ejercicios de reconstrucción de memoria que hicieron dentro o cuando estuvieron participando en el centro, con el centro de memoria. ¿Cómo hacer para que esas posibilidades transformadoras tengan como una potencia, tanto para quien escucha, para quien recoge el testimonio, pero muy especialmente para quien se dispone a expresar su verdad desde lo que pasó? Esto para nosotros es bien, bien, bien importante. Y vuelvo al comentario inicial sobre hay que buscar qué es lo que para la gente tiene sentido. Entonces, cómo se conecta su parte emocional con su fuerte vivencia de violación de derechos humanos o infracción al VIH, qué pensó en esos momentos, qué ha pasado durante estos años, si es un hecho del que estamos hablando de hace mucho tiempo, a nivel colectivo, qué les representó en términos de impacto esos hechos, qué cambios han surgido, pero especialmente cuáles son esos mecanismos con los cuales la gente ha afrontado las situaciones. Nosotros aquí hablamos de afrontamiento y resistencia y nos distanciamos bastante del concepto de resiliencia. La resiliencia ubica la responsabilidad en un lugar de recursos individuales y estamos hablando de violaciones de derechos humanos, donde claramente hay una responsabilidad pues en un actor específico, actores específicos, con intereses específicos, con objetivos determinados, con estrategias también muy bien pensadas. Es decir, que el impacto que también esperamos se exprese en los testimonios logré dar cuenta obviamente de una realidad dolorosa, sí, seguro, y de mucho sufrimiento también, pero también de qué hizo la gente para afrontar esa situación y que también hicieron las comunidades, los colectivos, las organizaciones para resistir, ¿sí? Entonces es como buscar como ese equilibrio, pero siempre dando lugar a que ese impacto pueda ser dimensionado, ojalá de una manera profunda, porque creemos que ahí pueden estar como las claves para las garantías de no repetición, pues para la convivencia obviamente, pero también para las garantías de no repetición. Entonces estamos aquí
como trabajando mucho en cuáles preguntas son las más pertinentes, en qué condiciones, para qué sectores. Hay una gran reflexión sobre el tema de niños, niñas y adolescentes. Obviamente el grupo étnico también está trabajando pues en clave étnica, con el grupo de género, pues pensándonos mucho en los aprendizajes que tuvo la Comisión de la Verdad de la Ruta Pacífica, pero también otras experiencias donde el valor del testimonio tiene un nivel y un lugar absolutamente privilegiado. Entonces, creo que nos escatimamos en rodear de cuidado ese testimonio. Ya. Gracias, Dora, gracias, Folco. Pues, iba a comentarles las preguntas que teníamos aquí en el chat, que había compartido en el chat, pero creo que ya las han resuelto casi en su totalidad. La relación de la SEP con la JEP, cuál es el objetivo de la participación, en fin. Dos asuntos. Bueno, el primero es que estamos llegando a las 3:28, 3:30. Entonces, para recordarles que son las 3:30 y si podemos extender un poco más el tiempo de esta conversación. Y segundo, una inquietud que tengo frente a, al ofrecimiento que ustedes siempre nos han dado muy generosamente de apoyo en los proyectos de esta formación virtual. Les recuerdo que hemos logrado consolidar 3 proyectos, uno relacionado con la creación de unas cartillas para el manejo de los archivos de las organizaciones, de manera que se puedan mejorar y se puedan alistar para su uso e incidencia. El segundo punto relacionado con un proyecto de recolección liderada por las propias organizaciones sociales de memoria oral y memoria no escrita. Y en tercer lugar, hacer como una búsqueda o mirar perspectivas para la difusión de la información a través de medios de comunicación o a través de otras estrategias. Veo que todos los proyectos estarían muy relacionados en una instancia con la comisión de esclarecimiento, porque finalmente si se está buscando una divulgación o una publicidad de la información, pues la comisión puede ser un buen abrevadero que reciba esa información. Y si estamos hablando en cartillas o recolección de memoria oral, a mí lo que pienso en primera instancia es cómo se pueden fortalecer o robustecer los archivos y los procesos de archivo para participar en la comisión de esclarecimiento, para participar en la labor de reconstrucción que ustedes están realizando. Entiendo lo que mencionaba Folco, que aún no existe una metodología, pero sí supongo que hay algunos atisbos frente a qué tipo de información pueden recibir, cómo la están pensando sistematizar, en qué condiciones o formatos o soportes puede estar. Y en ese sentido creo que podríamos comenzar a pensar casi que de una manera simultánea, mancomunada, en cómo se pueden ir generando algunas prácticas de archivo, algunas rutinas de archivo que puedan ir fortaleciendo la información que está ahí almacenada para que se pueda participar de manera efectiva en la labor de reconstrucción de memoria por parte de la comisión. No sé si es clara mi inquietud. Sí, es clara. Digamos que siempre, no, que es un poco tema de ritmo siempre, ¿no? Entonces, hay algunos temas, por ejemplo, que mencionaste, qué tipos de formatos y soportes. O sea, algunos temas como más técnicos que derivan también por ejemplo, del espacio que tendrá la comisión para recibir archivos y, como tú dices, qué tipo de soportes. Entonces, un espacio digital por un lado y un sistema de información
que en este momento, o sea, en esta semana se está trabajando, pero sí no lo tenemos todavía. Y un espacio físico que será la oficina, las oficinas, las casas, donde estarán la Comisión de la Verdad en Bogotá y en todo el país, los espacios que tendrán para recibir archivos físicos. Entonces, por ejemplo, por eso les decía al principio que todavía no estamos recibiendo archivos físicos, alguna información digital sí la hemos recibido, pero tampoco estamos recibiendo, no sé, base de datos. Entonces, claramente todo esto se va a dar a conocer, pero no podríamos en este momento, como decir, aportar a una, llamámosla también cartilla, que sea dirigida específicamente a la comisión. En este momento no, pero en los próximos meses claramente sí, y con todo el trabajo también de pedagogía y con el apoyo de instituciones como el Centro de Memoria se podría generar, sería clave generar la digo de forma sencilla, una cartilla muy pedagógica que pueda de un lado aportar a lo que ustedes ya están desarrollando, que es la organización, la seguridad y todos los temas de acceso a archivos, y por el otro lado que tenga especificidad a lo que la comisión necesita o requiere o busca. En este momento lo que decimos es, nosotros estamos mapeando de forma general porque cuando la comisión tenga sus prioridades o sus metodologías de investigación, ya tengamos por dónde empezar a dirigirnos, por dónde empezar. Entonces ya cuando la comisión dará a conocer públicamente, que es una obligación por decreto, su metodología, ahí claramente se podrá tener una articulación mucho más efectiva y mucho más pedagógica para que podamos trabajar todos juntos. Entonces, no sabría cómo nosotros por nuestra parte podemos, cuando, por ejemplo, tenemos una primera cartilla de ustedes, por ejemplo, o materiales que están desarrollando, o un documento que diga el conjunto de inquietudes y propuestas que han surgido a partir del curso y del trabajo del Centro de Memoria. En ese momento podríamos ver por dónde podríamos aportar, o si es mejor esperar que se llegue a una etapa en donde se tenga toda esta información. Pero como les decíamos, estamos todas las aportes y propuestas, metodologías, cartillas que tengan a ver con estos temas tan clave para la comisión, son de suprema importancia para nosotros, y por lo que podemos retroalimentar y dar aportes, lo haremos en esta etapa o más adelante. Sí, yo frente a esto que plantea Folco quisiera como decir algo, y es que justamente en esta nueva fase de discusión de las líneas de implementación de la política pública que va a arrancar el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se van a tener muchos elementos para complementar el diagnóstico que se construyó y que está en este momento en el documento de política. Precisamente corresponde al capítulo 6 de la política, donde hay una especie de diagnóstico sobre cuáles son esos obstáculos, pero también esas eventuales líneas de trabajo en materia de archivos, que con base en lo que ustedes están planteando, vemos que hay unas grandes afinidades en cuanto a los diagnósticos y las realidades que estamos o que se han encontrado en el trabajo con las organizaciones. Justamente uno de los aspectos que salió el año pasado en las discusiones de la política pública es el gran interés realmente que de las organizaciones sociales de participar en estos escenarios, de que esto sea en escenarios como la comisión, por ejemplo, comisión de esclarecimiento, en escenarios como la JEP, y que esa participación esté mediada pedagógicamente. Frente a ese interés, frente a esa voluntad de muchas organizaciones sociales,
¿Qué mensaje tendrían desde la Comisión de Esclarecimiento? ¿Qué mensaje o qué recomendaciones tendrían para que estas comunidades y estas personas se vayan preparando de cara a los distintos espacios de participación que tendrá la Comisión de Esclarecimiento? Sería como la pregunta para Dora y para Folco. Pues miren, lo que tenemos un poco pensado en este momento es que con base en los aprendizajes de estos 6 meses de proceso de mapeo de fuentes, poder identificar aspectos metodológicos que puedan ser considerados cuando se abren las oficinas en los territorios y que esa sea la puerta de entrada para empezar a construir la confianza que estábamos hablando, porque creo que una de los grandes aprendizajes en estos 6 meses es que pues una muy buena forma de acercamiento a los diferentes sectores es pues entrar indagando sobre lo que han producido, sobre lo que hay y lo que no hay. Entonces lo que estamos pensando es que estos sean ejercicios que puedan hacerse obviamente con la debida contextualización de los territorios, hacer lo propio en las diferentes regiones. Creo que eso puede activar diferentes dispositivos también pedagógicos que contribuyan a que esa participación sea mucho más efectiva. Como decía Folco, hemos ido a 1, 2, 3 regiones, otras un poquito más, porque pues nos estamos cruzando. No les contamos que se han hecho también desde principio de año diferentes espacios donde los comisionados y parte del equipo ha estado pues escuchando a esos diferentes sectores. Creo que ahí ya empezó la participación. Y de esos encuentros, que si no estoy mal han sido más de como 20, 25, y ahora el equipo de género viene haciendo también solo con el sector de mujeres, niñas, comunidad LGTB, niñas y adolescentes, comunidad LGTBI y ROM, y el equipo étnico pues también. La idea es que haga algo similar. Ese es como el inicio de ese ejercicio de participación, como mucho más efectivo, ¿no? Donde se ha recogido qué están pensando, cómo lo están viendo, los temores también, y cómo esto está alimentando también la construcción de la metodología. Y ahora es volver otra vez hacia final de año a cada una de las oficinas que se espera se puedan abrir, constituir los equipos, y también que el punto de partida es, bueno, aquí, ¿qué hay? Pues porque una cosa es lo que uno puede alcanzar a mapear desde acá o lo que se ha escuchado en los diferentes encuentros, pero otra vez, bueno, miremos con mayor profundidad que se ha producido. Incluso encontramos que hay documentos donde las organizaciones, y eso lo deben saber obviamente ustedes, no tienen plena conciencia de que ciertos documentos pueden llegar a contribuir y aportar de manera muy importante al objetivo de la comisión. Entonces es eso, y pues todo esto atravesado por un ejercicio con una estrategia pedagógica que también se está definiendo, atravesado por el tema de comunicación. Entonces, como que allí se está conjugando como todos los factores que pueden incidir en que la gente realmente sienta que está participando para algo. ¿Aló? Ese Hola. silencio es que no se entendió. No. Gracias. Es que a veces como que se refunde el botón del micrófono y estaba en silencio. Bien, Dora, no sé, son las 3:41. ¿Cómo están ustedes de tiempo? ¡Tiempo! Ya, sí, ya nos tenemos que ir a otra reunión. Sí. ¿Cómo podemos cerrar? No sé si han surgido otras preguntas de los participantes o... Pues Dora, yo creo que en este momento, y Folco también, pues estoy un poco preocupado por el tiempo de ustedes, que sabemos que es estrecho,
Entonces, yo creo que podríamos hacer un cierre en este momento. Me parece muy interesante esas posibilidades que se abran de trabajo a mediano plazo. Nosotros estamos muy con la expectativa de que los proyectos que estamos en este momento formulando se conviertan en iniciativas de mediano plazo o largo plazo, y en ese sentido también desde esta iniciativa de formación poder seguir teniendo un diálogo en particular con la Comisión de Esclarecimiento. Entonces, yo creo que habrá espacios futuros. Eh, Tomo con agradecimiento el ofrecimiento por parte de ustedes de darnos algún apoyo en la formulación de estos proyectos, para que la comisión y para que la participación en estas instancias sea un tema y sea un objetivo en la formulación de estos proyectos. Y así podemos darle una continuidad de más largo plazo a esta participación. Entonces, yo creería que en este momento creo que hemos recibido la información que estamos esperando, que ya tenemos un panorama mucho más claro. No sé si César quisiera agregar algo eh, para el cierre de la sesión. Sí, no, yo simplemente quisiera cerrar agradeciéndole a los colegas por, digámoslo, sus reflexiones. Creo que son muchas las ideas que quedan tanto para los espacios de implementación de la política pública como para las iniciativas que van a surgir de las organizaciones sociales. Y por supuesto que lo más valioso es que sigamos en estos diálogos a ver de qué manera se puede contribuir, como se nos ha planteado, tanto a la consolidación de la metodología como a la ubicación de esas fuentes que van a ser relevantes para las labores de esclarecimiento que se lleven a cabo desde los distintos escenarios, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero también para las iniciativas de memoria en las que seguirán trabajando o están trabajando las organizaciones sociales y de víctimas. Creo que quedan abiertas muchas preguntas y muchos puntos de trabajo, que justamente es como el sentido de este proceso de formación virtual. A partir de estos campos de trabajo que se han planteado, pues creo que el reto también está en que las organizaciones sociales puedan formular iniciativas de incidencia, ¿no? Entonces yo creo que agradecerles mucho a Dora, a Folco, y esperemos que próximamente podamos tener otros espacios de diálogo fecundos como este que hemos tenido el día de hoy. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder, eh, pues además de aportar, como generar también un poco de reflexión sobre la pertinencia de este momento y la necesidad, pues siempre como de sumar esfuerzos, ¿no? Y creo que en eso el Centro de Memoria nos ha dado como gran apertura y agradecerles. Creo que estamos un poco devolviéndoles la gran colaboración y solidaridad que ustedes desde el principio nos han transmitido, y eso es muy importante en estos tiempos. Entonces, claro que sí, seguimos hablando y muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte. No tengo que añadir nada a lo que dijo Dora. Totalmente de acuerdo y a disposición. Tienen todos los contactos y ya nos estamos encontrando en varios espacios. Entonces, seguramente las próximas semanas estaremos hablando nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Dora, Folco, muchísimas gracias. Esperamos continuar en contacto, y pues de parte de todos nuestros participantes les extendemos nuestra gratitud por el tiempo que nos concedieron, y no, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Abrazos. Bueno, estimados Hola, participantes, sí. eh, quiero antes de concluir el webinar de hoy, quisiera recordarles 3 compromisos que tenemos pendientes.
para la finalización del curso? Pues creo que ya quedan poquitos en línea, pero de todas maneras, a los que están aún presentes, quisiera recordarles que tenemos tres aspectos bien importantes para tener en la agenda. El primero, recordarles que nos vamos a encontrar el 25 y 26 de julio en Medellín. Ya se están tramitando los viajes y los vuelos de todos para que puedan acompañarnos y que podamos tener una sesión de presentación de las propuestas de incidencia. En segundo lugar, pues recordar que en estos días que quedan hagamos un esfuerzo por adelantar esas propuestas. Vamos a presentarlas frente a un auditorio bastante amplio y nuestra expectativa es que sirvan de inspiración para muchas otras organizaciones que están en procesos similares, pero también como un mecanismo para tratar de hacer la realidad, de materializarlas y buscarles recursos y seguir continuar como construyendo caminos para la incidencia desde los archivos de derechos humanos. No es simplemente un trabajo final de un curso que queda anaquelado. Lo que nosotros queremos es que se conviertan en verdaderas propuestas para presentar a financiadores y que eventualmente puedan salir exitosas y tener un buen término. En segundo lugar, les vamos a compartir con Jessica un trabajo final de autoevaluación. Ese trabajo de autoevaluación final no es nada dispendioso ni complicado, pero sí queremos que todos nuestros participantes tengan el espacio para tener una reflexión frente al aprendizaje, frente a la experiencia y frente a las expectativas que tienen en relación con lo que hemos compartido en este proceso de formación virtual en torno a los archivos de derechos humanos. Entonces, en horas de la tarde, noche, les estaremos enviando esa última autoevaluación final, que la socializaremos también en Medellín, en el espacio de nuestro encuentro. Y por último, recordarles hacer un último esfuerzo por finalizar las actividades quienes estén aún pendientes y sobre todo, igual que las actividades, pero también es muy importante diligenciar la encuesta de satisfacción final del curso. En el espacio también del encuentro daremos un tiempo para que podamos hacer una retroalimentación de qué se puede mejorar, qué estuvo bien, qué no estuvo tan bien en esta primera fase, en este primer curso que hemos desarrollado con ustedes, de manera que en una segunda instancia, cuando hagamos una segunda fase, podamos hacer un curso mucho más efectivo, con muchísimos mejores contenidos y actividades para que nuestros futuros participantes puedan aprovecharlo al máximo. Esto era lo que quería comentarles, así como de avisos parroquiales al final de la sesión. No sé si, Jessica, tienes alguna otra sugerencia respecto al curso. Hola, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, entonces, no, simplemente como para añadir un poco lo que decía Andrés, quería comentarles que la encuesta de satisfacción, digamos que Andrés les mencionaba, la van a poder encontrar en la unidad 4, se llama encuesta de satisfacción final. Es muy similar a las que ustedes contestaron pues a lo largo del recorrido por las unidades 1 a 3, es un poquito más larga, pero sí sería importante, nuevamente atendiendo a lo que Andrés les comentaba, frente a conocer un poco sus expectativas, a conocer su postura y su experiencia con respecto a los contenidos del curso, sería importante pues que a través de esa encuesta también pudieran pues manifestarlo. Y por otra parte, también quería comentarles o añadir que esta pequeña actividad de autoevaluación que Andrés les mencionaba, también la van a poder encontrar en la carpeta de recursos de la unidad 4.
Sí, allá hay una carpeta que se llama como taller de cierre o evento de cierre, y dentro de esa carpeta van a poder encontrar esa evaluación, esa actividad de autoevaluación, y también, por si acaso necesitan la propuesta, el formato de propuesta, que también ayer Andrés les compartió vía WhatsApp, pues también ahí la van a poder encontrar. Van a tener a su disposición en la plataforma esos dos archivos. Sin embargo, obviamente, esta actividad de autoevaluación, como ya es habitual, también las vamos a compartir por WhatsApp, para su comodidad. Simplemente quería como recordarles eso, y obviamente invitarlos a que sigan participando. Todavía tienen tiempo y plazo para realizar las actividades que de pronto tienen pendientes dentro de la plataforma. Simplemente era eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia en la sesión de hoy. Un saludo, un abrazo de parte de todos nosotros, y nos estamos viendo ya en Medellín para hacer el cierre de este curso. Feliz tarde y nos vemos pronto.